O sea que yo de Galtieri tengo, y además no lo conocía antes, ¿no es cierto? O sea que las referencias que yo hago son posteriores a las Malvinas. A las Malvinas. Yo no lo conocía hasta el año 82. Sí. Lo conocí después del 2 de abril. De manera que mi conocimiento de él es posterior. Yo lo vi como un hombre inteligente, que conocía muy bien el problema, que era muy equilibrado. Eso que dicen de que era borracho y que era un loco, yo no lo creo. Yo en esos días lo vi como un hombre que estaba muy bien en su puesto de presidente. Conmigo tuvo un gesto muy generoso, porque cuando yo volví de la operación del 2 de abril, era una operación fácil y difícil de realizar, la operación del 2 de abril, porque ir y recuperar las islas era fácil, recuperarlas sin matar y ni herir a ningún inglés no era tan fácil. Sí. No era fácil. ¿Por qué? Porque los ingleses no se rinden si no tienen bajas. Entonces era muy difícil. Y nos habían exigido que lo hiciéramos en un marco de gran secreto, es decir, que no se supiera. En la Argentina todo se sabe, como usted ya habrá aprendido, ¿no es cierto? Todo lo que piensa hacer el gobierno se sabe y se anuncia antes. Sí, de los periódicos y diarios. Todos están anunciando lo que va a hacer mañana y pasado y dentro de un mes. En 1982 era lo mismo. ¿Y cómo no supieron los ingleses que...? No supieron los ingleses. Los ingleses fueron sorprendidos. ¿Por qué? Porque lo hicimos con mucho secreto, cumplimos la orden del gobierno. El hecho es que cuando volví, yo me enteré que desde el gobierno había salido la información a determinadas personas de que íbamos a hacer la operación. Y los ingleses el 31 de marzo estaban preparando la defensa. Sí. Entonces parecía que habíamos perdido la sorpresa. Hicimos lo mismo en la operación porque nos pareció que podíamos conseguir el mismo resultado sin matar a nadie. La hicimos y salió así. Pero cuando volví y me enteré que habían estado difundiendo lo que íbamos a hacer, no me gustó. Y pedí hablar con la Junta Militar para decirles qué era lo que yo pensaba. Cuando nos llamaron para felicitarnos en una reunión por lo bien que había salido todo, entonces yo pedí hablar en privado con la Junta Militar. Sí. Hablé con los tres y yo, si bien era almirante, tenía una gran distancia jerárquica entre el presidente y la Junta Militar y yo. Había varios escalones, ¿no es cierto? No obstante, dije lo que pensaba y lo dije con bastante dureza, ¿no es cierto? Y entonces Galtieri, que era el presidente, me dijo que entendía mi enojo, y me dijo así, mi enojo, por haber perdido un hombre, y que yo pensara que eso era por lo que habían hecho ellos, y que lo comprendía, que lo tomaba en cuenta y que iba a tomar medidas para que eso no volviera a ocurrir. Y después me fui. Yo volví a Puerto Belgrano, que era donde yo estaba normalmente, y esa noche me llamó a mi casa. Galtieri me llamó a mi casa. Y era para decirme que no me preocupara porque a él no le había molestado lo que yo había dicho a la mañana, sino que lo entendía y lo agradecía y que lo iba a tener en cuenta. Y insistió nuevamente en que yo estuviera tranquilo, que no le había molestado. Yo creo que ese fue un gesto de gran generosidad, porque siendo el presidente de la República no necesitaba decir eso, ¿no es cierto?
Sí. Lo dijo porque realmente le salió como un hombre de bien, como una buena persona. Después lo vi trabajar cuando hicieron el informe de la Junta Militar. La Junta hizo un informe de todo lo que había hecho en la guerra. Y fue un informe muy bien hecho y muy sincero, porque yo vi cómo lo hacían. Una persona estudiaba todos los despachos y todas las informaciones que tenían todos los ministerios, y con esa información hacía un pequeño resumen de un periodo, por ejemplo, un mes, 15 días, después una semana y uno por semana. Ese informe se los hacía llegar a Galtieri, a Anaya, al Lamidoso, que era el jefe de la Fuerza Aérea, Sí, los tres. a los tres, sí, al ministro de Relaciones Exteriores, Costa Méndez, y a otras 2 personas más. De manera que todos ellos lo leían, y que después, cuando nos reuníamos todos y se leía el informe, cada uno hacía sus observaciones, sus comentarios. Galtieri era de todos el que tenía mejores recuerdos, recordaba mejor memoria, sabía por qué habían pasado las cosas, y cuando había algún error o alguna cosa, lo marcaba rápidamente. En esas oportunidades, eran en verano, alguien decía: no tomamos nada. ¿No tomamos nada de qué? Beber. Para beber. Para beber. Entonces, todos pedían, y Galtieri pedía una gaseosa. Coca-Cola. Coca-Cola, Paso de los Toros. Y los demás, algunos tomaban un whisky, otros tomaban una gaseosa, pero yo a él siempre lo vi sobrio, nunca lo vi borracho ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Eso es todo la imagen que yo tengo de él. Después, cuando ya se estaba retirado, un día lo fui a visitar a su lugar de trabajo, que era en una empresa que tenía un yerno de él, el marido de su hija. Me hizo entrar a la oficina donde él trabajaba. Era una habitación muy chiquita, paredes viejas y no muy bien pintadas, una mesa, una silla allí y otra silla acá, nada más, muy pequeño, la mesa muy humilde, no un escritorio, sino una mesa muy humilde. Y ahí era donde él trabajaba. ¿Y qué hizo ¿Qué hizo en la oficina? Él trabajaba en la oficina, atendía todos los problemas administrativos de la empresa del marido de la hija. De manera que yo lo he visto como un hombre que se fue y no tenía medios económicos, nada más que su retiro de militar. Sí. Es decir, es un hombre que además yo lo vi que se fue muy honrado, ¿no es cierto? Un hombre honesto. De manera que yo tengo muy buen recuerdo del general Galtieri. Mucho después de ser presidente, yo lo fui a visitar en el lugar donde él trabajaba. Sí. Y era un lugar muy modesto, humilde, muy humilde. De manera que tampoco se llevó dinero. ¿Por qué? Bueno, él tenía un departamento muy lindo en el barrio de Belgrano. ¿Conoce Belgrano? Sí, es por acá. Yo vivo en Chacarita. Bueno, está cerca de Belgrano. Bueno, él estaba... vio las barrancas de Belgrano, la plaza y las barrancas, en la bajada esa. No sé. Bueno, él tenía un departamento en un piso 23, hermoso, y lo tuvo, después que dejó de ser presidente, lo vendió para irse a un departamento mucho más modesto, mucho más humilde, porque no le alcanzaba para vivir.